Perdón, es que me da risa, porque en estos días un amigo que tiene una pequeña crisis y le digo yo, no, bueno, mañana va Miguel, si quiere yo le hago una pregunta abstracta que le resuelva su caso. ¿Y sabe qué me dice? Es que yo lo único que ruego todos los días es no tener una crisis que amerite contratar a Miguel Silva, porque eso sería una crisis muy mamada. A principios de sus 20s, Miguel Silva era dueño de bares en Bogotá. Al final de sus 20s, Miguel Silva era secretario privado de la presidencia durante el gobierno de Gaviria. Luego sería secretario general y hoy en día es reconocido como uno de los expertos en manejo de crisis en Latinoamérica. Cuando yo tomé la decisión de irme de esta vaina, era como, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no ayudar? En este momento de oscuridad, ¿no? El procurador general muerto, Pablo Escobar haciendo tal, no sé qué, 5 candidatos muertos. ¿Cómo no ser parte de esto? ¿Usted no tiene en su mente algo así como el año terrible? Cuando se junta la fuga de Escobar, el apagón. No, yo tengo como 3 años terribles, como 4 años terribles. Yo me he preguntado algo que me imagino que usted le han preguntado cientos de veces. Y es... No, eso sí da para otra grabación. Pero arranque. Empieza así. Oiga, pues qué gusto volver. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que no hacer? Sé, usted no vino preparado. Yo no vengo preparado. No, vamos a conversar. Pues, yo no sé, esta debe ser nuestra tercera entrevista o algo así. Tercera. Y nunca le he preguntado realmente por los 90 y por su experiencia en el gobierno, que hoy en día, ¿no? ¿Cómo cambian los intereses? Al principio me interesaba era como su carrera profesional y sus reflexiones sobre el trabajo. Y luego hablamos del Camino de Santiago y esas cosas. Y hoy en día, pues como estoy en modo combate, estoy... En modo combate político. En modo combate político. Yeah. Interesándome, pues me interesé muchísimo por la historia del país. Entonces, pues nada, feliz de que usted haya... Y esa entrevista con el Chiqui Valenzuela seguramente le revuelve mucha cosa, ¿o no? Pero fue incluso antes, fue con Ortega, con Juan Ricardo Ortega. Yeah. Porque justo yo le preguntaba como cosas sobre su trabajo y el tipo seguía metiendo historia de Colombia, historia de Colombia, historia de Colombia. Y además como la historia de Colombia de Ortega es como una mezcla de novela de detectives, ¿no? Porque él mete Hezbollah y los albanos de Maicao. ¿Qué es esta vaina, no? ¡Qué locura! Entonces ahí me entusiasmé muchísimo y desde entonces pues se ha vuelto como el foco del programa sin que sea como el proyecto específico, como que yo quiero que esto sea sobre esto, pero pues es como, no sé, tengo ese interés muy desbordado. ¿Le habló de su padre, Ortega? Sí, lo volví a invitar porque el papá de él ha salido varias veces mencionado. Gerente del Banco de la República, muy importante. Y todo el mundo habla muy bien de él. Y un economista muy importante. Sí. Pues sí, Juan Ricardo es un personaje. Todo ese grupo de economistas, digamos, de esa generación, que son como algunos de ellos, digamos que si uno pudiera romper ese grupo, esas generaciones de economistas, estaría como Rodrigo Botero arriba, sí, como el papa de todos. Y sí, después todo un grupo de gente que es Rudy Gómez, Mónica Aparicio, el presidente Gaviria, Luis Fernando Alarcón, como una cantidad de economistas ahí, Armando Montenegro, Juan José Chavarría. Y después, justo debajo de ellos, viene la generación de Juan Ricardo, del Chiqui, de Juan Carlos Echeverry, de Mauricio Santamaría, de Roberto Steiner, de María Angélica Arbeláez. Una gente, o sea, realmente, claro, desde la perspectiva de la izquierda como del populismo de derecha, ese grupo de economistas son acusados de una cantidad de crímenes neoliberales, pero en realidad esa gente mantuvo este país en orden 50 años. Eso es como las 2 camadas de la tecnocracia, ¿o no? Así es. Sí. Muy interesante lo de Rodrigo Botero. Yo, pues por ahí me da la impresión que es un tipo como muy reservado, pero voy a hacer push para ver si me saca de entrevista. Ojalá viajando a Boston. ¿Sabe que yo me sueño ir a ver un cuadro en Boston de Renoir? ¿De Renoir? Sí. Se llama Dance at Bougival. ¿En qué museo está? No sé. Sé que está en Boston, pero no me acuerdo el nombre del museo. Hay que ir a
a la National Gallery en Washington a ver a una mujer que se llama Ginevra di Benci. Con eso le digo todo. Es la mujer más bonita que hay en Washington. ¿Pero es un cuadro de Renoir? Da Vinci. ¿Ah, sí? Entiendo que es el único Da Vinci que hay en América. No joda. Ginevra di Benci. Oye, yo fui a la National Gallery el año pasado. No vi nada, bueno. Yo no sé. Pues sí, a veces cuando uno no sabe qué es lo que está buscando. Sí, es que a un museo hay que ir a buscar 3 o 4 cosas y ya. No ir a ver el museo. Sí. Sí, me interesé mucho por la historia del país. La gente ya se burla de mí porque dicen que yo soy, digamos, la única persona que está interesada en Virgilio Barco, ¿no? La única persona viva todavía interesada en Virgilio Barco. ¿Sabe que es tío mío? ¡No! ¿De verdad? Sí, primo hermano de mi mamá. No puede ser. Por ahí tengo unas tijeras que me regalaron de cuando inauguró la Avenida 68. Primo hermano de mi mamá, nunca fuimos cercanos. Mi mamá sí era más o menos, y mi abuela, digamos, mi abuela era hija del general Barco, hermana del papá del presidente, hermana del papá de Virgilio. Y era una de 2 tías vivas que tenía el presidente cuando fue presidente. Entonces iba y la visitaba, ella vivía en la 80 con séptima, y el presidente iba y la visitaba y la quería mucho. Oiga, tremendo, no sabía eso. Esa fue su época de transición al periodismo, ¿no? Exacto. Usted sale de los bares, se mete al periodismo. Exacto. Y le toca gobierno Barco. Exactamente. ¿Qué recuerda de esa época, de cómo se percibía ese gobierno? No, mucho. El cuento además es muy bonito porque yo llevaba 2 años egresado de Derecho, me había ido 1 año a estudiar Lingüística a España, volví y como teníamos un bar, Álvaro Forero y yo montamos encima del bar una oficina de abogados que se llama Forero y Silva. Obviamente, él tenía un cliente, yo tenía otro cliente. Yo tenía un cliente brasilero, que ya tenía un tema tributario, y él tenía un cliente suizo. Y eso era todo. Nunca nadie más entró a esas oficinas. Al bar sí le iba bien, ¿no? Al bar le iba muy bien. Ese era Casís. Ese ya era un bar que se llamaba Metro. El tercero que tuvimos. Metro, que fue el que, digamos, el segundo se llamaba Katz y quedaba en la carrera 13 con calle 82 y sobre la carrera. Y Katz lo cerramos, los bares hacen como así y así. Sí. Estaba aquí, lo cerramos, vendimos Casís y con esa plata remodelamos y creamos Metro, y encima de Metro quedaba la oficina de abogados. Y en un momento dado yo, evidentemente, por ahí no iba la vida. Inclusive hicimos unos conciertos, hicimos el primer concierto de Soda Stereo con una cosa que se llamaba Metro Producciones. No diga eso. Un concierto en la Plaza de Toros que se llenó y no ganamos un peso. Por supuesto, nos robó todo el mundo, ¿no? Y nos tocó Soda Stereo en el bar y todo esto. Usted sabe que ahora cada vez que pasa algo con algún concierto, por ejemplo con lo de Shakira, que no le pudieron montar una tarima en Medellín, hay un chiste en internet que es: ya va a salir Julio Correal otra vez a contar cómo trajo a no sé quién en los 93. Así yo puedo hacer mi claim to fame, Soda Stereo. Pues la verdad es que ahí un día estaba Eduardo Arias, que sí, el gran amigo también del Chiqui. El Chiqui y él, y Carl Troller y ellos hacían una cosa que se llamaba El Chapinero Telégrafo, que era fantástico. Era un pasquín absolutamente brillante. Este sentido del humor de estos locos que es tan inteligente. Y el primer, no el primer, debía haber muchísimos antes, pero un pasquín político de los años 80, buenísimo. Y tenía un personaje que se llamaba Cactus Gaitán, buenísimo, era realmente bueno. Y Arias tocaba el bajo en un grupo que se llamaba Hora Local. Y un día me dijo: me voy a trabajar a un periódico. Y le dije: yo quiero trabajar en un periódico, invíteme. Y me dijo: camine. Yo pensé que era el periódico de García Márquez. García Márquez había hablado de un periódico que se iba a llamar El Otro. ¿Usted asumió? Que era... Asumí, exacto, que era El Otro. Y cuando llegamos, o antes, me dijo Arias: no, esto es una cosa que está empezando un hijo de Misael Pastrana, que se llama Juan Carlos Pastrana, que es un tipo muy divertido, me dijo Arias, y que están haciendo un tabloide tipo El País de Madrid.
Eso era como lo más sexy posible. Ya, en esa época. Es decir, el periódico, en cambio, es el periódico grandote de esa época, que eran estos periódicos gigantes, tipo El Tiempo de hoy. Okay. Era como tipo El Espectador de hoy, impreso, es decir, más pequeño. Eso no existía en Colombia, salvo El Vespertino, que era un periódico como amarillo de la tarde. Pero esto estaba como inspirado en todo ese movimiento que terminó como en el periodismo español de la época, un periodismo muy liberal del país de Madrid, de Cambio y tal, Cambio 16. Entonces me llevó y yo hice una entrevista con Fernando Garavito, que era un personaje. Él tenía un apodo cuando escribía en Cromos que era Juan Mosca. Él terminó en una pelea muy, muy, muy fuerte con el uribismo y lo amenazaron, él se fue del país y murió en un accidente de tránsito en una autopista en Estados Unidos, la cosa más trágica. Era un tipo que escribía como los dioses y era un gran maestro. Y él me puso a escribir una vaina, después me puso a escribir otra y me dijo, listo, perfecto, usted va a ser editor de cultura. Y el periódico no había empezado, el periódico estaba o sea, había unos computadores que se llamaban Magician, que era como lo último en guaraches, entonces uno se sentaba y uno escribía ahí, podía más o menos diagramar la cosa ahí, y era realmente fantástico, que era una casa en el Bosque Izquierdo bella. Y me fui a trabajar allá, me pagaban muy mal, pero la verdad es que nunca había sido más feliz que en ese momento. Dejé lo del derecho, dejé todo y me dediqué a eso. Y unos pocos días antes de arrancar, duramos 2 o 3 meses haciendo un periódico de mentiras, todos los días. En ese momento secuestraron a Álvaro Gómez, los del M-19, en una de sus muchas cosas infames, ahora que está tan de moda el M-19. Sí. Y como en el momento en que liberaron a Álvaro Gómez, por ahí coincidió con la salida a la calle del periódico. Por ahí. Pero en la mitad, 2 semanas o 3 semanas antes, había ocurrido una cosa muy divertida. Es que Eduardo Arias había escrito un artículo sobre Turbay, que regresaba de embajador en Roma y iba a ser jefe del Partido Liberal para unir el Partido Liberal, para traer a Galán al Partido Liberal, que era importantísimo. Y Arias, gran mamador de gallo, escribió una vaina que se llamaba El regreso del gran corbatín. Turbay siempre tenía corbatines. Y Juan Carlos, que era otro mamador de gallo, pero era un tipo serio en política, además tenía a Papá Pastrana encima también, aunque el periódico era muy liberal, digamos, de espíritu. Sí. Dijo, no, esto no funciona. Y llegó allá a la sala de redacción, así un buen día, dijo, oiga, a ver, Silva, usted pásese a política, Arias, usted pásese a cultura. Imagínense, en una vuelta de 2 segundos y los destinos cambian. Los de los dos, además, Los ¿no? de los dos. Porque Arias es un tipo que uno asocia a cultura. Arias en absoluto pues, cuando yo estuve en Semana fue mi editor cultural y es un tipo increíble. Arias y yo fuimos contemporáneos en la universidad. Así que, bueno, en fin, es un momento curioso. Ahora, eso sí determinó en muy buena medida lo que pasó para adelante. En un perfil que usted le hacen en Semana, si quiere, luego hablamos sobre ese perfil si le interesa. Pero lo pintan usted en su época del bar de Casís. Yo me lo imaginé como detrás de la barra, usted pontificando y hablando sobre cómo las venas abiertas de América Latina se podían ver en estos líquidos estimulantes que ustedes bebían ahí, ¿no? Es un chiste, no es por decir usted qué pensaba políticamente, sino que lo pintan usted como una persona que hablaba de política y tertuliaba con los que iban al bar, ¿no? Con los clientes y en fin. Yo estuve en un colegio que era el San Carlos, que era un colegio muy particular, un colegio de curas benedictinos, con una tendencia social muy fuerte. Mucha gente diría una tendencia de izquierda fuerte, pero en realidad era una tendencia social, del lado, digamos, la opción preferencial para los pobres de la iglesia. Y eran unos benedictinos muy serios, muy de Dakota del Sur, que llegaron aquí de una manera muy rara. Yo escribí un libro con Rafael Santos sobre el padre Francis. ¿Ah, sí? Sí, que se llama 8 Days a Week. No, de todo lo que trabajaba el padre Francis. Wow. Un tipo increíble, un tipo realmente fascinante. Y esa formación y un par de profesores en 5º y 6º bachillerato
Hans Jacobsen en particular, pero Juan Manuel Pombo y Jorge Merlano, y una gente que era, Gabriel Silva, una gente que era, digamos, profundamente liberal. Nos metieron a todos una idea digamos, del tema social colombiano y de la importancia de entender la historia colombiana y de la importancia de ver la desigualdad y tal. Entonces salimos todos un poco, no todos, pero algunos salimos un poco mamertos del colegio. Y evidentemente yo en la universidad, pues era más de izquierda que otra cosa. Era un liberal de izquierda, digamos, pero liberal de izquierda más interesado por la poesía que por la política. Pero la política me interesaba mucho y hablábamos de política. Y claro, estábamos politizados por el Estatuto de Seguridad de Turbay, estábamos politizados porque Galán había llegado a la política, estábamos politizados porque había todo un tema de guerrilla muy fuerte, estábamos politizados porque había, digamos, una efervescencia social en Bogotá en esa época fuerte en las universidades. Y había una idea como romántica de mayo del 68, ¿no? Entonces pues, uno llega en la universidad en el año 80, que fue cuando llegué yo, y esto era pues... Cuando ya tuvimos los bares, que fue en el año 83, ahí se reunía, era un bar de gente universitaria, ¿no? Y era más como, al principio era un restaurante de sándwiches de pampita y tal, y de vino caliente. Después, pues realmente concluimos que lo nuestro no era la cocina, sino el bar. Y entonces se volvió más bar. Pero los tres, Rafael Molano, que fue después el director de Gato Pardo, hoy director de Relato, Álvaro Forero, que habla en Blue y que escribe en El Espectador, y yo, nos turnábamos entre semana. Uno era barman, el otro era mesero, turnándonos, porque el sitio mejor era barman. Y en fin de semana íbamos los tres. Y después, ya cuando hubo algo de flujo de caja, contratábamos pues gente de la universidad, compañeros de la universidad que nos ayudaran. Pero sí había mucho, sobre todo al final de la noche, como a, digamos, 12, 1 de la mañana entre semana. Nosotros estudiábamos en el bar, salíamos, era una cosa como, uno trataba de hacer como todo el tiempo. Y pues por supuesto llegaban compañeros de la universidad a echar carreta allá y a hablar de política. Y eso era realmente fue un espacio muy interesante porque se mezcló ese tema de política y se mezcló la llegada del rock argentino a Colombia. Entonces ahí había pues 2 o 3 o 4 grupos de personas, pero en particular una pareja, Marcelo Fernícola y Mónica, su novia colombiana, que Marcelo y Mónica, él tocaba el piano, ella cantaba, y cantaban todo lo de Serú Girán, Sui Generis y Charly García. ¿Cantaban ahí en el bar? En el bar. Y esto era como la revelación. Nosotros no sabíamos quiénes eran ellos. Año 83. Y entonces también tocaba Compañía Ilimitada, tocaba Hora Local, tocaba Sociedad Anónima, tocaba otra gente, y los fines de semana. Y entonces esta cosa era una ebullición entre rock en español, que acababa de entrar a Colombia, y el concierto de conciertos fue por esa época. Okay. Y en los temas de política, como todos estos temas. Eso llega a su mayor ebullición, diría yo, en noviembre del 85. Ahí nosotros llevamos 2 años con Casís, el bar, y estamos terminando carrera. Ya Rafa se había ido para literatura y Forero y yo sí seguíamos en Derecho, y yo me gradué en marzo del 86, pero yo estaba terminando Derecho en noviembre 6 y 7 del 85, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en esa masacre en donde el M-19 en parte iba a juzgar al presidente Betancourt por haberlos traicionado en el proceso de paz, y en parte iba a quemar los expedientes de Pablo Escobar para poder cobrar la plata que les pagaron para hacerlo, ¿no? Digamos, el momento más oscuro del M-19, que tuvo muchos momentos oscuros, ahora que andamos contando que el M-19 solo tuvo momentos bonitos. Sí. Realmente fue macabro el M-19. Lo que pasa es que era menos macabro, más chic que las FARC. Tenía buen PR el M-19 en el momento. Tenía buena publicidad. Tenía buena publicidad, sí.
Yo estuve estos días leyendo una investigación que ha hecho Mauricio Rubio, que es un investigador muy serio sobre el M-19. Y ahí, como toda guerrilla ochentera en Colombia, pues básicamente necesitaban un montón de plata y cuanto pacto con el diablo tuvieran. Entonces el M-19 tenía relaciones con paramilitares del Magdalena Medio, pues sin mayor pudor, y secuestraba gente y narcotráfico y cosas. En estos días alguien dijo una cosa interesante sobre el M-19 que yo no la había pensado. Y es, no se les olvide que el M-19 surgió porque al exdictador le robaron las elecciones. Es decir, surgió como un movimiento de nacionalismo de derecha. Ellos después decían que eran marxistas, pero en realidad la mejor manera de definir al M-19 la dijo Bateman, pero habría que agregarle una palabra. Bateman decía que eso era la social bacanería. La social bacanería criminal. Sí. Pero sí tenían esa cosita que tiene Petro, que es como ese cuento de una organización violenta financiada a través del crimen con un lado chic, con una bandera chic. Sí. Cuando Juan Carlos Pastrana entra y dice: Arias, usted para cultura, Silva, usted para política, tenía alguna razón de ser. O sea, me imagino que él ya lo había visto usted, que tenía cierto... Sí, claro. Entonces, bueno, entonces usted se mete en la política. ¿Qué recuerda de eso, de ese gobierno Barco que le tocó cubrir? El gobierno Barco es un gobierno muy particular. Yo entré a la prensa como en junio del 88. Es decir, casi cuando el gobierno Barco iba a cumplir 2 años. Y el gobierno Barco era muy particular. Yo, por supuesto, conocí al presidente, no era cercano, ni mucho menos. Como le dije, primo hermano de mi madre. Pero no había cercanía. Después, digamos, cuando me lo encontraba, me cacheteaba por las cosas que escribía yo contra el gobierno. A mí el gobierno de Barco, en ese momento el gobierno de Barco era muy impopular. El gobierno de Barco era muy controvertido. El gobierno de Barco se había metido en una cantidad de cosas que eran como electrochoques. Una de ellas, el gobierno oposición. Con el paso de la historia uno dice, eso fue inteligente, fue apropiado, era lo que esa democracia necesitaba en ese momento. Era el fin del Frente Nacional, pero en ese momento, como todos los fines, tenía una cosa de choque muy fuerte. Y que además... se veía bien en la cosa, o tenía una cantidad de justificaciones en lo nacional, pero en lo regional la realidad colombiana era distinta, ¿no? Había una especie de frente nacional regional en la realidad, ¿no? Mitad de las alcaldías de los liberales, mitad de los conservadores, había igual el Congreso, y en cambio el gobierno sí era el gobierno oposición. Eso por un lado. Pero por otro lado, Barco era un tipo muy difícil de cubrir porque a él no le importaban los medios. Sí. Entonces él daba muy pocas entrevistas, él era muy hermético. Entonces, ¿cómo cubre uno la política en un gobierno así? Entonces, pues uno cubría lo que venía en los procesos de paz de Betancur. Recuerde que cuando llega Barco recibe los acuerdos de la Uribe de Betancur y no los cierra. Los deja abiertos ahí, hasta un momento en que hubo un ataque en el Caquetá. Pero que eso queda abierto, hay un teléfono rojo y hay una oficina de un consejero de paz que es Rafael Pardo, y hay una cosa andando que se llama el Plan Nacional de Rehabilitación. O sea, Barco, acuérdense que tenía una frase que era el pulso fuerte y la mano tendida. La mano tendida era la vieja tradición liberal de hablar y sentarse a negociar con los grupos guerrilleros. Y otro tema que era muy importante, que nosotros cubríamos y que a nosotros producía gran fascinación, y volvemos a la M-19, que es el momento en el cual, y yo estuve ahí en Natagaima, en Collaima, cuando el gobierno y Carlos Pizarro León Gómez se reúnen por primera vez. A nosotros nos invitó el M-19 y nos llevó, digamos, clandestinos a Espinal, y de Espinal hasta Collaima en una buseta con 2 tipos con ametralladoras a 3 o 4 periodistas. Ah, madre. Y llegamos allá a un caserío indígena. ¿Ojos vendados o no tanto? No, pero en el piso. En el piso de la camioneta. En el piso de la buseta. La buseta.
Y después caminando, una caminada larga, hasta este caserío indígena en Coyaima. Y ahí había una reunión que era muy interesante. A mí me marcó mucho porque el anfitrión de la reunión era la compañía Jorge Eliezer Gaitán de las FARC, si no recuerdo mal el nombre. Y ahí además estaba la hija de Jacobo Arenas, Beatriz Arenas, con una pistola 9 milímetros aquí atrás. Ella creo que era la pareja de Andrés París, estaba París. Y había pues unos tipos del secretariado de las FARC ahí observando. Y en la reunión del M-19. En una reunión que era entre el M-19 y el gobierno. Esa zona no era de influencia del M-19. El M-19, esa es zona baja del páramo de las Hermosas y zona de influencia de las FARC. Pero Pizarro escogió eso. Pizarro se movía más del otro lado de la cordillera, hacia Santo Domingo, donde después se llevaron a cabo los diálogos de paz. Pero en este momento, la primera conversación con Carlos Pizarro la hizo Rafael Pardo con Ricardo Santamaría, con Reinaldo Gari, con Bejarano, con Chucho Bejarano, y ellos también traían unos periodistas. El gobierno traía a sus periodistas. Una de ellas, Diana Turbay, que venía con las cámaras del noticiero Krypton. Y ahí hay una anécdota interesante. Y estuvimos 3 días ahí, 3 días en unos caseríos, en unas chozas indígenas, lavando ropa en el río, porque nadie nos había dicho y con los guerrilleros lavando ropa en el río. Y era impresionante porque ahí se veía la diferencia entre las FARC y el M-19. Los del M-19 a Pizarro le llevaban siempre coñac Remy Martin, que era lo que elegantísimo, ¿no? Y por las noches pues había que un bailecito, que no sé qué, con las periodistas, no sé qué, las guerrilleras del M-19 y tal, y los de las FARC callados y serios y no involucrados en la tontería social bacanería. Las FARC era un ejército. Esto era una mamadera de gallo. Con su lado criminal. Ahora, Pizarro era un tipo súper interesante, y Pizarro ya en ese momento había hecho un cese del fuego unilateral y había dejado todas las actividades, digamos, criminales del M-19, y el gobierno le ha dicho muy bien, usted se va a desmovilizar y a reintegrar. 2 palabras que las FARC nunca aceptarían. Pero el M-19 estaba en eso. Y la anécdota sobre Diana Turbay es que Diana Turbay me dijo, oiga, yo no puedo entrevistar a Pizarro. ¿Por qué no me ayuda y lo entrevista a usted? Entonces la entrevista que se le hizo a Pizarro, el que hacía las preguntas y el que cogía el micrófono de Krypton era yo, que era de la prensa. ¿Y por qué ella no podía? No, pues era hija de un expresidente, yo creo que le daba un poco de no sé. Ella había sido muy importante porque ella tenía contactos con el M-19 y ella empujaba mucho el tema de paz. Ella era una mujer interesantísima. Ella empujó mucho ese tema de la negociación de paz con el M-19. Acuérdense, veníamos de Belisario Betancur, 2 negociaciones de los acuerdos de la Uribe con las FARC, las negociaciones con el M-19, que se truncaron porque el ejército se opuso a las 2 conversaciones. Sí. Y hubo momentos muy complicados, el retén en la Florida, donde le volaron una mano a Laura Pizarro, la esposa la esposa de Carlos Pizarro. Le volaron la mano izquierda, si no estoy mal, y el ataque con una granada a Navarro Wolf en la mitad de conversaciones de paz. Pero del gobierno de Belisario Betancur al de Barco, entra con éxito el proceso de paz con el M-19, que se cierra en el gobierno de Gaviria. Sí. ¿No? Y permanece ahí una cosa en suspenso con las FARC, que se rompe un ataque que las FARC hacen en el Caquetá. El presidente Barco rompe esa vaina, pero en realidad eso se termina de romper es el 9 de diciembre del año 90 con el bombardeo de Casa Verde en el gobierno de Gaviria. Entonces, cuando uno cubría el gobierno de Barco, uno no cubría mucho la presidencia casi que no existía, es una cosa gobernada por Germán Montoya. Ellos no hablaban con los medios y menos con un medio de los Pastrana, aunque tuviera tinte liberal o tuviera editor político de origen liberal. Entonces uno trataba de entrarle al gobierno de alguna manera. Una manera era la Consejería de Paz, que era el sitio más divertido y más chévere de ese gobierno, que era Pardo y todo este grupo de gente. Y los teníamos fregados porque había alguien de ahí que nos contaba todo.
Ellos pensaban que eso era una filtración porque uno de los de la Consejería de Paz salía con una de las periodistas que trabajaba conmigo, pero no era así. En realidad la filtración era interna. Y la otra era el Ministerio de Gobierno, y así fue como conocí yo al expresidente Gaviria. Cuando fue ministro de Gobierno, varios compañeros míos de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho, trabajaban allá. Entonces había algún acceso. Era un gobierno muy difícil de cubrir porque no había acceso. La idea de que Gaviria fue uno de los ministros estrella, que uno lee sobre eso, uno de los ministros estrella de Barco, uno lee sobre eso, pero nunca ha sabido bien por qué. ¿Usted tiene alguna idea sobre eso? Sí, es clarísimo. Gaviria era un tipo muy desconocido y habría pasado desconocido para un tipo como Barco, si no hubiera ocurrido una cosa. Barco no tendría cómo conocer a Gaviria. Gaviria era un tipo de clase media de Pereira, Barco era un aristócrata de Bogotá, como decían, técnico en Bogotá y Manzanillo en Cúcuta, pero un tipo de una familia que era rica, pues el abuelo había descubierto el petróleo. Ahí hay una anécdota, entre otras, es que los ricos fueron los hombres que siguieron y no las mujeres. Wow. En esa época las mujeres no heredaban mucho. Pero eso es otro cuento que hay que investigar más porque es interesante. Y hay otro sociológicamente interesante. Sí, hay otra que hay que investigar de ese cuento del que descubrió el petróleo. A mí me echaron que era un tipo como súper lector y de algún lado cogió algún concepto de química y dijo, oiga, ¿no? Que eso fue lo que le permitió darse cuenta como, oiga, aquí, perdón, habría que investigarlo más. Pues este tipo que era un representante de la Cámara, había sido viceministro de Desarrollo en el gobierno de Turbay. Y ese tipo en el Palacio de Justicia inicia un debate de control político contra el gobierno de Betancur, violento. Yo no sabía eso. Y todos los días le saca al gobierno de Betancur una evidencia más de que ese gobierno tuvo 2 o 3 días de apagón en que los militares tomaron el poder. Y eso lo fue sacando y lo fue sacando y lo fue sacando y lo fue sacando todos los días. Y esa vaina, si no llega Armero 2 semanas después o 1 semana y media después, Belisario se habría podido caer. Y entonces, imagínense, estamos hablando de noviembre del año 85. Las elecciones presidenciales fueron en el 86. El candidato liberal era Virgilio Barco. ¿Qué ve Virgilio Barco en noviembre 15 del 85? A un tipo joven, no sé qué edad tendría, 38 años debería tener, porque él es del 47. Sí, más o menos. Un tipo joven ahí que él no conocía, en una vaina violenta contra los conservadores, y Barco era muy, muy anticonservador. Era los godos, los liberales, ¿no? Entonces, este tipo que se vuelve como una nueva estrella y lo trae al grupo de la campaña, que lo gobernaban 2 personas muy importantes, Mario Latorre, un gran liberal, Fernando Cepeda, el papá de Manuel José, también gran liberal, muy importante. Entonces, en esa campaña entra Gaviria, que es el único que ahí es un operativo político. Los demás son todos unos tratadistas liberales. Bueno, Fernando Cepeda mucho más, digamos, sabio en la cosa política, pero entra a la campaña y lo nombran ministro de Hacienda. Sí, inicialmente. Ministro de Hacienda porque Gaviria era economista de los Andes. Y fue ministro de Hacienda. Gaviria le imprime una cosa al gobierno de Barco. Imagino que no fue solo Gaviria el que lo hizo, pero el gobierno de Barco llega al 7 de agosto con 6 o 7 proyectos de ley listos para entregarle al Congreso. Uno de ellos, la reforma tributaria del 86. Otro, la reforma urbana. Otro, la reforma... hay una reforma agraria allí. En fin, había una serie de reformas del gobierno Barco importantes. Una de ellas, la tributaria, que pasó. Salió adelante. Y el primer ministro de gobierno, se llamaba de gobierno de esa época de Barco, fue Fernando Cepeda. Pero había una gran revolución en el Congreso por el sistema gobierno-oposición. Y a Cepeda le hacían la vida completamente imposible. Y yo no sé, en un momento dado, no sé muy bien si fue al año o quizá antes, tal vez antes, que sale Fernando y entra Gaviria de ministro de gobierno.
y a Gaviria lo reemplaza de ministro de Hacienda, puede que sea un par de años, no estoy muy seguro, y a Gaviria lo reemplaza Luis Fernando Alarcón como ministro de Hacienda, gran ministro de Hacienda. Y ahí ya está todo ese grupo de economistas del mundo, digamos, de Gaviria, Rudy Gómez, Armando Montenegro, Juan José Chavarría, Fabio Villegas, una cantidad de economistas de esa época que empiezan a trabajar allí en el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Gobierno, entonces se va a Gaviria y empieza a haber una serie de momentos de orden público muy complicados, pero digamos, si uno diría cuál fue el momento más importante en que Gaviria se volvió una figura nacional, fue un momento en que Barco estaba en Corea y le da una diverticulitis y lo meten a operarlo en Seúl. Con lo cual, hay esta discusión de qué pasa cuando el presidente pierde conciencia, si el ministro delegatario, que era Gaviria, cada vez que se iba a Barco, allí no había vicepresidente. Entonces había una figura que se llamaba el designado, pero el designado no quedaba de ministro delegatario cuando se iba el presidente. El designado, lo llamaban en la Facultad de Derecho, era una mera expectativa. Entonces queda Gaviria de ministro delegatario y Gaviria toma la decisión, no sé muy bien por qué, de salir en televisión nacional. Había un paro también fuerte, grande, había violencia, y un presidente en Corea, o sea, era una crisis de verdad. Y el tipo sale y lo que dice tranquiliza al país. Y tiene como esta cosa Carlos Lleresca y todo el mundo se va para la cama, o sea, una cosa ahí como de autoridad. No tan propia de los liberales. Una cosa súper como ordenada y de autoridad. Y eso lo lanza a él al estrellato. Alfonso López Miquelsen empieza a hablar de que Gaviria, no sé qué. En fin, eso él lo vuelve como figura presidencial cuando Gaviria sale del Ministerio de Gobierno, que es ya un año y pico antes de las elecciones del año 90. Gaviria debe salir del ministerio por ahí en enero, febrero del 89, se especula mucho si Gaviria va a ser candidato presidencial. Y Gaviria en realidad lo que está pensando es o lanzarse a la alcaldía de Bogotá o encabezar una lista de Senado. No está pensando lanzarse a la presidencia. Y es cuando él toma la decisión que dejó a todo el mundo sorprendido de irse de segundo de Galán, de jefe de debate de Galán, con lo cual le hace un gran favor a Galán, porque llega un jefe liberal con un reconocimiento nacional, economista, en fin, pero con buen manejo de la política, y se pone de segundo. ¿Pero con la misma intención de o la alcaldía o el Senado? No necesariamente, yo creo que ya ahí en ese momento él ha abandonado la idea de Senado y de alcaldía, y él a lo que se juega es a ser ministro del gobierno de Galán. A ser como mano derecha de Galán. Sí. Esta idea que circula en la opinión aún hoy de que Gaviria se encontró la presidencia, creo que dicen en un paquete de chitos, ¿no? Como para decir pues que fue un gran azar, una gran suerte. Hubo, más allá de estar preparado para el momento, ¿hubo algo que hizo bien Gaviria que lo...? No, mucha cosa. Empiezo por decirle que el jefe de seguridad que asignaron a la campaña, cuando Gaviria se vuelve, yo he conocido a Gaviria porque le hice una entrevista en la prensa, pero en el momento en el que él sale del ministerio y tal, yo le pierdo la pista como editor político de la prensa. Alguna vez hice unas entrevistas ya no para la prensa, unas entrevistas para la prensa de jefes de debate de los candidatos, y uno de ellos era Gaviria. No me acuerdo quiénes eran los otros jefes de debate, de Samper, de Durán Duzán, de los liberales en particular. Y que era la primaria que era la chévere, la interesante. Y cuando Gaviria queda candidato, porque muere Galán y el nuevo liberalismo decide que él va a ser el candidato del nuevo liberalismo, él llama a 3 amigos para la dirección de comunicaciones y el único que está desempleado soy yo.
Los otros dos, que eran Darío Vargas y Mauricio Vargas, le dicen que no, porque pues Darío Restrepo y Mauricio Vargas. Mauricio era el jefe de redacción de Semana, Darío Restrepo era el editor político del Tiempo. Y yo, que había sido el editor político de La Prensa, estaba me había salido de La Prensa e iba de subeditor político del Tiempo a trabajar con Darío Restrepo. Iba a ser mi jefe. Yeah. Pero entonces yo era el único desocupado. Cuando aparece Gaviria, por ahí en septiembre del 89, yo acepto la dirección de comunicaciones. Entonces, ahí, mire, no era claro que él no heredó la popularidad de Galán. Las primeras encuestas, si uno mira las encuestas en septiembre del 89, no daban a Gaviria como favorito. De hecho, a todo el que mandaban para esa campaña era como pobrecito, al jefe de seguridad, el hoy coronel retirado Mario Dávila Medina, en ese momento el mayor Dávila, lo mandan ahí pues porque eso era un moridero. La campaña de Gaviria es el que iba a ganar Gaviria. O lo matan o no llega, ¿no? Y en realidad ahí lo que en ese momento nadie daba un peso porque Gaviria fuera capaz de recuperar la popularidad de Galán y de convertirla en triunfo liberal, en triunfo en la primaria liberal. Todo el mundo en ese momento decía, el mainstream decía, esto lo va a ganar Hernando Durán Duzán, que tiene la maquinaria liberal, el turballismo detrás de él, y una parte, digamos, del lado oscuro del Partido Liberal, para no caracterizarlo de otra manera. O en segundo lugar, Ernesto Samper Pizano del Poder Popular, que tiene jefe de debate a Horacio Serpa, que son como los, digamos, jóvenes liberales más de izquierda que se van a meter entre Durán Duzán y Gaviria. Había otros dos candidatos en ese momento, que eran Alberto Santofimio Botero y Jaime Castro, pero esos no parecían tener opciones. Entonces no era claro que él ganara. Él hizo una gran campaña. Él hizo una campaña increíblemente seria, sofisticada, disciplinada. Obviamente era una campaña horrible, pues una campaña donde mataron a muchísima gente. En el lado del M-19 pues mataron a Carlos Pizarro León Gómez en un avión, quedó Navarro, con quien Gaviria tenía una muy buena relación por el proceso de paz en el gobierno de Barco, y del lado conservador había una pelea, el candidato era Rodrigo Lloreda Caicedo y Álvaro Gómez había sacado una quinta columna, una candidatura que le abrió un flanco muy grande al Partido Conservador, le enredaba la vida. Álvaro Gómez en ese momento, al lanzarse, creció muchísimo. Entonces, no era claro cuando Gaviria ganó en marzo 11 del año 90 las primarias. Unos meses antes, usted le preguntaba a cualquier dirigente liberal y habría dicho, el que va a ganar es Hernando Durán Duzán. Sí, porque la gente tiene esta idea de que eso quedó definido básicamente cuando Juan Manuel Galán dice pues las famosas palabras de usted no le da tanto peso a eso, fue más la campaña que siguió. Obviamente eso tiene mucha importancia, tiene una importancia mítica. Sí. Es decir, que Juan Manuel Galán, un muchacho que está hablando en la tumba de su padre, un gigante para mi generación, Luis Carlos Galán era un gigante. Cuando lo oíamos hablar, era un tipo que hablaba sin notas y parecía que hablara en un outline así perfecto. Sí. Y además era un tipo con mucho carisma, que este muchacho en el cementerio dijera, que le entregaba las banderas a César Gaviria. Eso tenía una potencia simbólica gigante. La campaña, a su vez, gráficamente aprovechó eso de alguna manera, y es que con Gaviria habrá futuro. Sí. Era Gaviria, y detrás estaba la bandera de Colombia y Galán, la vieja efigie de Galán que había hecho Carlos Duque. Entonces, simbólicamente también la campaña se montó sobre eso. El galanismo estaba metido en la campaña. Los grandes jefes liberales estaban todos en la campaña, empujando en todos los departamentos. Y yo creo que también había un espíritu de gran transformación en el país. Acuérdense que al mismo tiempo con esa campaña había otra campaña andando, que era la campaña de la séptima papeleta. La campaña de hay que cambiar la Constitución. La Constitución cerró la vía de su propia reforma, y hay que abrir eso.
Hay que abrirla por la vía de un referendo simbólico, y eso era Carrillo, eso era Manuel José Cepeda, eso era Héctor Riveros, eso era todo ese grupo de gente que en su momento se activó políticamente y que movió la séptima papeleta. Y yo creo que la campaña de Gaviria corrió con la suerte de que ese viento, digamos, de opinión popular, pues nos benefició. Trajo un voto a la primaria liberal, trajo un voto de opinión que la primaria liberal no tenía. Okay. Y si usted mira la votación de Gaviria en marzo 11 del 90 y en mayo 27 del 90, que fue la presidencial, sacó el mismo número de votos. Mismo número de votos. Wow. Pero los votos fueron distintos. Entre la primaria liberal, que Gaviria llegó con el apoyo de los jóvenes y una opinión muy independiente y de algo de maquinaria, del neoliberalismo y liberal, al abrazarse a Hernando Durán Dussán, Ernesto Samper Pizano, Alberto Santofimio, Jaime Castro, a la gran cosa horrible del Partido Liberal, en esa época para los jóvenes, el pasado, sí. Perdimos el voto de opinión y ganamos el voto de maquinaria liberal, con lo cual no subimos un solo voto. Increíble. ¿Y quién se llevó el voto de opinión? ¿Álvaro Gómez? Se lo llevaron dos personas. Es una buena pregunta. Álvaro Gómez empezó a crecer y 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 destruyó a Rodrigo Lloreda. Y el otro que empezó a crecer, que si esa elección no se lleva a cabo en mayo, sino en junio, el presidente habría sido Antonio Navarro Wolf. No. Navarro empezó a crecer de una manera increíble. No. Claro, se tragó todo el voto de opinión que Gaviria perdió al abrazarse al Partido Liberal, lo cual era inevitable para Gaviria, porque ganó la primaria liberal, ¿no? Claro. Pero se sabía que iba a haber un costo ahí. Pero en la campaña, Miguel, había cierta tranquilidad con que ya una vez ganaban las primarias liberales, ya iba a ser presidente. Ya la segunda etapa de la campaña era más sobrevivir a atentados o no tanto. No tanto porque yo creo que ya habíamos detectado que el abrazo del Partido Liberal iba a ser muy costoso en el voto galanista. Y en el voto libertario, no solo galanista, sino el voto liberal, el voto de la juventud. El voto autónomo, el voto antipolítico, por decirlo de alguna manera. Entonces no era tan claro que fuera presidente. Claro, en marzo 11 del 90, cuando gana las primarias, pues era un momento en que la seguridad de Gaviria, de ahí hasta mayo, pues tuvo que recontraquintuplicarse. Ya había pasado el atentado contra el avión de Avianca, donde iba parte de mi equipo de comunicaciones, a quienes lo salvó el jefe de giras la noche anterior. Porque dijo, oiga, no, los eventos de Cali de la mañana se cancelaron. Si quiere, su equipo se puede ir más tarde. Y se fueron más tarde. Increíble. ¿Y usted nunca iba a estar en ese avión? No. Quiero hacer una breve pausa para comentarles algo que vi sobre Confama, que es el patrocinador de este episodio y de este podcast. Por cierto, que siempre me he sentido muy contento de que apoyen este proyecto y estoy feliz de que hayan decidido seguir creyendo en Atemporal. Vi en LinkedIn un video de los trabajadores de Confama hablando sobre cómo habían logrado esa organización reducir efectivamente la semana laboral a 5 días, a pesar de que siguen prestando todos sus servicios habituales, incluso en los fines de semana. Y lo hicieron con una asignación muy eficiente de los turnos, y ver los testimonios de los trabajadores hablando de cómo esta nueva manera de trabajar les había permitido tener la certeza de cómo organizarse, de tener suficiente tiempo disponible para actividades muy valiosas, por ejemplo, visitar a sus familias, leer, hacer ejercicio. Me pareció realmente fascinante y me parece que es en eso una de las cosas en las que brilla Confama, es poner sobre la mesa maneras de enfrentar esta nueva era del trabajo, pensar en cómo vamos a anticiparnos a lo que será el futuro y cómo vamos a gestionar esta era de cambio de una manera enriquecedora y productiva. Creo que todo
toda empresa, toda organización que se esté preguntando cómo vamos a hacer de cara a los desafíos de la nueva era, puede encontrar en Confama una cantidad de conocimiento valioso acumulado que será muy, muy provechoso de cara a los desafíos que van a estar enfrentando y que enfrentaremos todos de cara al futuro. De manera que, Confama, gracias por poner esos temas sobre la mesa, gracias por apoyar este proyecto y permitirle a ustedes seguir disfrutando de este episodio. Entre las grandes incógnitas de la personalidad del presidente Gaviria, una de las más notorias es su frialdad. Y en un prólogo que hace el presidente Gaviria a un libro de Lacalle sobre la Constitución, dice, yo nunca había visto esas palabras escritas por él, de algo así, lo estoy parafraseando, de cómo no voy a hacer frío yo con todas las cosas que me han pasado, y se refería a los atentados. Creo que se refería también al secuestro del hermano. No sé si para ese momento ya habían secuestrado al hermano, pero bueno, a Gaviria, al presidente Gaviria, pues creo que la gente poco sabe que le secuestraron no un hermano, sino dos, ¿no? Le mataron y a la hermana la mataron, secuestrada. Y a su primo hermano. Bueno, no, pero eso no fue político, eso fue un secuestro. En esa frialdad ya la tenía para ese entonces, en esa campaña, digamos, lléveme a la campaña no sé, estar reunidos y estar pensando no solo en ganar la campaña, que debería ser la preocupación principal, sino en sobrevivir. El presidente ya se mostraba sereno, frío. Pues hombre, yo al expresidente Gaviria no lo veo hace muchos años, y lo que veo en la televisión es otra persona, muy distinta a la que había en esos años. En esos años, Gaviria era realmente inescrutable. Gaviria no hablaba. Hay 1000 anécdotas sobre el cuento de que no hablaba, muy divertidas todas, pero de cómo el equipo se burlaba de que el señor no hablaba, y no hablaba muy poco. Era muy inescrutable y era un tipo muy frío, muy distante, muy poco asequible, no sin sentido del humor, con buen sentido del humor, pero muy frío, y tomaba unas decisiones muy frías y tomaba unas decisiones con mucha cabeza fría, con lo cual siempre quienes trabajamos en ese gobierno pensábamos y decíamos, asesorar a un presidente así es relativamente fácil, porque es un presidente que tiene todo claro, tiene claro qué quiere hacer, tiene claro a dónde quiere llegar, tiene claro todos los días, ¿no?, los caminos para allá. Es un presidente empujado por objetivos. Vaya contraste con el día de hoy, ¿no? Empujado por objetivos, alcanzar objetivos todo el tiempo. Cualquier memorando que él enviaba a uno, él dejaba copia y su secretaria lo apestaba a uno con la copia. O sea, el follow-up de objetivos, y su equipo siempre era así. Entonces, eso hace que la gente que lo asesora lo pueda asesorar en el cómo en comunicaciones, cómo en esto, cómo en aquello, pero el qué está clarísimo, entonces era muy fácil. Pero sí era un tipo fríísimo, por supuesto, y no hablaba, era muy difícil de entender, digamos, la parte social, era una persona muy difícil. En campaña, ¿cómo se gestionaba, digamos, los riesgos ya más de atentados y de cosas del estilo? Es decir, ustedes son unas personas preguntándose por la estrategia de la campaña y cómo ganar, pero también son personas que no quieren morir. Pues hombre, en campaña éramos 4 gatos. Era una campaña muy pequeña. Era un grupito. Eso era, no es como las campañas de hoy. Esa campaña era un gerente de campaña que era Luis Prieto Campo, que ha sido alcalde de Bogotá y era un tipo genial, manizalita, muy divertido y muy ahorrador y muy estricto y muy rígido tanto con de dónde llegaban los recursos como cómo se hacía el gasto. Y había un grupo más político, Luis Fernando Jaramillo Correa, María Emma Mejía, Fabio Villegas. Fabio Villegas llegó cuando ganamos las primarias, y Fabio Villegas era realmente la mano derecha del presidente Gaviria, y un tipo extraordinario, un tipo fuera de serie, un tipo... Pero
digamos, si echamos un poquito para atrás, antes en las primarias ya había unos problemas de seguridad, pues acaban de matar a Galán. Entonces contratamos un grupo inglés. Luis Prieto creo que fue el que tomó esa decisión, que en ese momento era Control Risks. Y Control Risks hizo una evaluación de los riesgos de seguridad y los riesgos de seguridad eran pues absurdos. Primero, viajaba en aviones comerciales. Segundo, vivía en un apartamento que no tenía vidrios blindados. Tercero, a veces andaba en un carro blindado, a veces no. Cuarto, lo que pasaba con los escoltas en su momento en Colombia es que los escoltas en los aeropuertos agarraban las maletas de los escoltados. Los escoltas no son para eso. En fin, hicieron una evaluación de los riesgos de seguridad y los riesgos de seguridad eran horribles. Horribles. Entonces, chaleco antibalas en las manifestaciones. Y uno lo dice fácil, pero haga un discurso político en Maicao con chaleco antibalas debajo de la camiseta roja. Eso es bravo. Eso también es un riesgo, ¿no? De eso salud. Es bravo, eso claro, es eso es una locura. Y digamos, el grupo que andaba, para darle una idea, con el presidente andaba un cirujano experto en trauma de la Santa Fe, Guillermo Supelano. Joder, madre. Todas, si hubo su jefe de escoltas y Guillermo Supelano estuvieron en todas las manifestaciones. Los demás estuvimos en casi todas, pero no en todas. Los fotógrafos eran dos, Luchi Castro y Andrés, y ellos... Chucho, el camarógrafo que había sido el que filmó el asesinato de Galán, Chucho Calderón. Entonces, en cada manifestación estaba Chucho Calderón, estaba Luchi Castro, estaba yo, estaba tal, y compartíamos chalecos antibalas. Casi nunca había suficientes chalecos antibalas. Era realmente una campaña muy loca. Y ahí el candidato empezó a viajar, ya no en aviación comercial, sino en un avión, en un bimotor, que era mucho más fácil. Cada vez que se dañaba el bimotor y tocaba subirse a un avión comercial, recuerdo una vez en San Andrés, era el horror, porque había que bajar a todo el mundo del avión comercial, bajar todas las maletas, pasar perros antiexplosivos y volver a subir todo el mundo, con lo cual, en el momento en que se subía el candidato al avión comercial, todo el mundo lo quería asesinar. Había perdido 45 votos. Había perdido todos los votos del avión, claro, y sus familias. Sí es. Oiga, usted en ese momento era más joven de lo que soy yo hoy. O sea, usted tenía 29, 28, algo así. Había terminado ahí por uno de esos azares de la vida. De Juan Carlos Pastrana un día dijo, usted pase a política, usted pase a cultura. ¿Cómo era la sensación? ¿Era la inconsciencia del vértigo de una cosa que se mueve a toda? Un poco surreal. Sí. Sí, como eso me imagino yo, como una película surreal en la que... Un poco sí. Uno no se pregunta en ese momento, uno sí se lo pregunta, pero cuando yo tomé la decisión de irme a esta vaina, era como, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no ser parte de en este momento de oscuridad, ¿no? El procurador general muerto, Pablo Escobar haciendo tal, no sé qué, 5 candidatos muertos. ¿Cómo no ser parte de esto? O sea, yo cubría lo que ocurría en Colombia y lo que veía era un país destruido y le dicen a uno, oiga, venga, ¿quiere salirse de ahí de mirar todo desde allá de una cosita allá arriba, todo cómodo, al territorio y hacer una campaña? Claro. Pero usted no mide, a los 28 años, usted no mide los riesgos. Yo me casé además en la campaña. Y mi hija mayor nació justo cuando empezó el gobierno. Y los riesgos de seguridad de la campaña siguieron en el gobierno. Claro, en el gobierno no tiene todo el aparato estatal para protegerlo. Pero, por ejemplo, voy a dar una idea. Cuando hicimos la gira entre Cali y Popayán, que terminó con una bomba en Popayán, en el sitio donde teníamos la manifestación, el trayecto entre Cali y Popayán era parando en cada puente para que Antiexplosivos mirara el puente por debajo por si había explosivos. Y ese era el día a día. Usted más o menos podría decir cuántos puentes hay entre Cali y Popayán. Casi. Entonces era el día a día y yo lo digo honestamente, lo digo sin drama. Claro que sí hubo momentos muy dramáticos y los momentos más dramáticos era cuando llegaba una información de inteligencia que decía, va a haber un atentado. Pero el día a día uno no vivía con miedo.
Uno vivía con entusiasmo. ¿El entusiasmo era desde la campaña? Sí. ¿Desde la campaña? No, eso era una locura. Mire, hacer una gira por Santander, que era el departamento de Luis Carlos Galán. La gira por Santander, que fuimos por todos los municipios, pues no sé por todos, pero 8 municipios de Santander, por tierra. Entonces imagínate lo que era entrar a las casas de la gente. Cada discurso, cada manifestación política arrancaba con la diana funeraria en trompeta. O sea, esto era una cosa realmente emocionante, súper emocionante. Usted estaba en la mitad de la historia de este país en donde estaban ocurriendo las cosas más importantes. Entonces, es un gran privilegio poderlo ver desde ahí, ¿no? Y eso es lo que realmente lo mueve a uno ahí, ¿no? Su evolución en sus habilidades siempre me ha llamado la atención para que avancemos en la historia. Usted era este observador que tenía un ojo agudo para la política, tenía talento para escribir y lo hacía desde la prensa. Luego resultó que tenía talento como estratega de campaña. Y luego entra al gobierno. ¿Siempre fue obvio que usted iba a entrar al gobierno en caso de que ganaran la campaña? No era algo que yo estuviera buscando, pero sí, ya en un momento cuando ganamos las primarias por ejemplo, llegó a la campaña toda la gente de comunicaciones de las otras campañas. ¿Quiénes eran? Rodrigo Pardo, de la campaña de Ernesto Samper, tipo extraordinario. Llegó otra cantidad de gente. Por ejemplo, llegó Mauricio Vargas, se salió de semana y se vino para la campaña. Y digamos, ya había un grupo de comunicaciones que era bastante, ya no éramos 4 gatos, era un grupo mucho más robusto. Ya era la campaña presidencial, ya era una campaña grande, robusta. Nos pasamos para unas oficinas en lo que era el Banco Ganadero en la calle 72. Fabio Villegas llegó de jefe de debate. O sea, ya era una campaña de verdad, una cosa seria. Contratamos una firma gringa de estrategia, que era la firma que asesoraba al gobierno de Barco. Sawyer Miller Group, de la que yo aprendí muchísimo. Entonces, ya era claro que uno iba para el gobierno. Pero nunca fue como que llegó esta gente y dijo, bueno, ahora sí llegamos los adultos, sáqueme. ¿Qué hace este pelado de 28 años? No, porque todo el mundo tenía como la misma edad. Todo el mundo era, pues claro, no, llegó Fabio Villegas y ese grupo mayores, un poco mayores, menores que el presidente entonces, más de la edad de Ana Milena y más amigos de Ana Milena, y economistas también de la promoción de Ana Milena, pues por ahí de ese grupo. Y después estábamos los rookies, pues que éramos una gente de entre 28, 30, 31 años, que éramos eso, era, qué sé yo, Manuel José Cepeda, Fernando Carrillo, Rodrigo Pardo, Mauricio Vargas, y yo y otra gente, que después serían pues algunos consejeros presidenciales, algunos ministros, etc. Sí, yo creo que cuando uno mira hoy en día en qué deparó la gente el kinder, pues sí está la idea de que había gente muy buena y muy talentosa ahí, ¿no? ¿Eso era buen ojo del presidente Gaviria para reclutar? ¿Eso es suerte? Yo creo que era... Gaviria siempre se ufanaba de... No sé si lo hace hoy en día todavía, pero en esa época se ufanaba de eso, de ser muy frío, tomando decisiones sobre a quién poner en algún puesto. Es decir, no dejar que su amistad o su empatía con alguien o que la lealtad primara sobre la idoneidad. Para él lo importante era que la gente fuera idónea para un cargo. Y era muy severo, era muy rígido, era muy demandante. O sea, trabajar con Gaviria no era un paseo en el parque. Era un presidente y un jefe muy demandante. Nunca maltratante, pero muy demandante. ¿Por qué cree que lo puso de secretario privado? ¿Había alternativa? Sí, claro que había alternativas. Ahí había muchas posibilidades. Ministro de Cultura. Ministro de Cultura, habría podido terminar en la Dirección de Comunicaciones, que fue donde terminó Mauricio Vargas.
En fin, yo habrían podido crear una cosa que era solo de estrategia. La secretaría privada, de hecho, era un cargo raro. Yo no tenía ninguna ambición política, pero la secretaría privada era un cargo muy venido a menos en el gobierno de Barco. ¿Ese era el de Germán Montoya o no? No. ¿No? Germán Montoya era el secretario general, que después se volvió ministro de la presidencia, que después se volvió superministro, que después se volvió jefe de gabinete y ahora es jefe de gabinete. Que mezclaba lo que es hoy la jefatura de gabinete y la dirección del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Un puesto muy, muy poderoso. Eso era Germán Montoya en el gobierno de Barco. Ese era secretario general. Secretario general de la presidencia. Eso fue Fabio Villegas al comienzo. Yo lo reemplacé después. Yo fui secretario general al final. El último año y medio del gobierno fui secretario general de la presidencia. Pero el comienzo del gobierno, ahí me dieron secretaria privada. El secretario privado de Barco era un señor que nadie conocía, que nadie sabía qué hacía, que manejaba la agenda, que era como... Y claro, lo que hicimos fue crear una secretaria privada mucho más potente, que manejaba la agenda, pero manejaba las encuestas y por ende el diseño de estrategia política y manejaba los discursos. Y eso, si uno maneja esas tres cosas, uno está, digamos, en el núcleo de las comunicaciones. Entonces yo trabajaba mucho, estrechamente con la gente de la Dirección de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa, o sea, con Mauricio Vargas y Pilar Calderón en su momento, y después con Darío Restrepo y Pilar, y después, en fin, hubo mucha gente, Darío Vargas también pasó por ahí. Oiga, pero permítame la pregunta ignorantona. ¿No es acaso manejar la agenda lo más importante? Como que el presidente finalmente claro, la depende agenda, de a qué dedica su tiempo y finalmente lo dedica por... Hay una vieja historia de una pelea cuando Bush papá fue elegido presidente. En esas primarias había habido como otros... De las otras primarias, como pasó con nosotros, llegó una gente. Y en la campaña de Bush papá venía un tipo que venía de la campaña del gobierno de Reagan que se llamaba Michael Deaver. Deaver era el genio estratega de comunicaciones y de televisión. Y de otra campaña, estaba hablando tal vez del gobierno de... Ya no sé si es Bush papá o Reagan, pero de la otra, sí, fue creo que fue cuando quedó Reagan. De la campaña de Bush venía Jim Baker. Y Jim Baker, que después fue el secretario de Estado de Bush papá, sí es el gobierno de Reagan. Jim Baker y Deaver, había otro personaje que no lo voy a mencionar para no enredar el cuento, se trenzan en una pelea de quién va a hacer qué. Entonces Deaver queda como Special Advisor to the President y Baker queda de Chief of Staff. Muy bien. Pero entonces discuten qué va a tener cada uno. Y Deaver se queda con yo quiero estar en el gabinete, yo quiero ser Special Advisor, yo quiero decidir las no sé qué, tal, unas cosas como muy flashy. Y Baker es la entrada y salida de documentos a la oficina oval. Las entrevistas, la agenda, entrada y salida a la oficina oval. Se quedó con el poder real y el otro se quedó con el poder simbólico. Y lo despedazó. Ahora, esas peleas aquí en realidad a nosotros no nos tocó. En realidad, pues en ese gobierno, era un gobierno que tenía esa cosa maravillosa que la gente se cuidaba adentro. No había mucho fuego amigo. Sí, era un gobierno, digamos, muy solidario adentro. Sí, la impresión que me dio de ese documental de Ramón Jimeno sobre ese gobierno es que ese kinder era algo especial, ¿no? Tenía su mística. Así es. También es que acuérdese que ese gobierno estaba bajo el fuego desde el comienzo. Claro. O sea, todo el tema que tuvo con Pablo Escobar, todo el tema de sometimiento a la justicia de los hermanos Ochoa y después Pablo Escobar y después la fuga y después la muerte de Pablo Escobar, todo eso, todo el terrorismo que hubo entre lo que fue noticia de un secuestro de García Márquez. Sí. Claro, es una época muy oscura. Sí. Entonces, cuando usted está en una época así de oscura,
no hay manera distinta a que usted se encuartela ahí y eso es como un batallón, ¿saben? Todo el mundo es amigo. Sí. Pues, y genera para el observador como la idea de que, no sé, uno ve el documental de Jimeno y ahí pues ya creo que ya habían matado a Pablo Escobar, pero no está ese ambiente de zozobra en el interno, ¿no? Como que puede que eso estuviera pasando afuera, no, pero todo lo que uno ve y los discursos y todo eso es como si estuvieran en otro país, ¿no? Es como, sí me parece que es como un cambio de cancha, ¿no? Como todo el mundo está esperando, y creo que lo decía el presidente Gaviria cuando lo entrevisté, todo el mundo estaba esperando que habláramos de guerra contra Escobar y nos pusimos a hablar de otras cosas, ¿no? Ahí es que es esa cosa, esa fue una genialidad de Gaviria, que fue meter todo el tema de apertura económica y todo el tema constitucional en medio de... Él ha podido dedicarse simplemente a aguantar los embates del terrorismo y a ver qué hacía con eso. Pero él metió una agenda mucho más rica. Se me olvida una cosa que yo creo que es importante mencionar, y es que ese gobierno se enriqueció mucho, no solo de los componentes liberales de las otras campañas, no solo de los galanistas y del nuevo liberalismo que venía ya en nuestra campaña, muchos de los cuales hicieron parte del gobierno, sino también de gente que venía del gobierno de Barco. El kinder de Barco terminó en el gobierno de Gaviria, que eran Rafael Pardo, Ricardo Santamaría, Gabriel Silva. Gabriel Silva jugó un papel fundamental en el gobierno de Gaviria, manejaba las relaciones con los gringos, es un estratega de enorme potencia. Humberto de la Calle también, en fin, había un grupo de gente que venía de atrás y que venía con experiencia de gobierno. Y eso también ayudó muchísimo al gobierno de Gaviria, mucho. ¿Y entonces usted qué hizo de secretario privado? Pues hombre, yo traté de organizarme de una manera en que pudiera hacer las tres cosas que me tocaban bien y no solo una. La secretaría privada tiene una desgracia, es que el volumen de correspondencia que llega al Palacio es loco y es irrelevante. Algunas no son irrelevantes, usted tampoco puede dárselo a la máquina destructora de documentos, porque hay cosas que llegan que son muy importantes. Entonces, ahí puse un equipo de gente muy buena. En el tema de speechwriting, de hacer los discursos, me traje dos buenos amigos míos, un gran poeta que es Ramón Cote, y un gran escritor, y Nicolás Rivas, que en paz descanse, que después fue vicecanciller, que venía de la Cancillería. Después trabajaron conmigo también Martín Carrizosa, en fin, un grupo importante en la Secretaría Privada, tanto en discursos como en estrategia. Y en estrategia contratamos una firma, que era la firma que teníamos en la campaña, que se llamaba Sawyer Miller Group. Hay un libro muy bueno sobre ellos que se llama Alpha Dogs, que ellos odian. Sí, porque no habla también no habla también de los 4 socios, pero yo creo que sí recoge muy bien lo que ellos fueron. Y aprendimos mucho de ellos. Entonces todo el sistema de encuestas y todo el sistema de seguimiento político de la estrategia lo hacía la Secretaría Privada. Y eso me ayudaba a mí a tener una conversación mucho más interesante con mis colegas. Las presidencias suelen ser como unas entidades muy horizontales, que eso, entre otras cosas, para el secretario general, o lo que hoy se llama el jefe de gabinete, es un problema, porque son estructuras muy horizontales. Todo el mundo reporta al presidente, entonces ¿usted a quién manda? A usted le toca organizar a la gente con mucho tacto. Cuando yo ya llegué a la Secretaría General, que el DAPRE dependía del secretario general, me traje a César Negret, que después fue gobernador del Cauca, un tipo extraordinario y un político brillante, pero además un organizador muy serio, que manejaba el departamento de la presidencia, porque el secretario general lo que hace es que realmente trata de coordinar un gabinete y un grupo de consejeros presidenciales que todos son tanto más importantes que él, casi todos más importantes que él. Entonces a usted toca coordinar eso con mucho tacto. Claro. ¿Usted de dónde aprendió eso de traer siempre como un gerente, no? Usted siempre ha sido consciente de sus limitaciones. Exacto. Usted tiene que saber dónde están sus debilidades. Y es así, claramente. Y a mí sí, fíjese, también tiene que ver con que en los trabajos hay unas cosas que si usted
se dedica a hacer, usted no puede hacer las importantes. Pero no puede dejar de hacerlas. Claro. Hay trabajos que tienen una rutina que si usted la deja de hacer, su trabajo se enreda completamente. Pero si usted solo hace la rutina, no va a hacer nada más. Y entre sus prioridades, entonces, perdón la insistencia en esas preguntas, pero sus prioridades, entonces, o sea, usted trajo gente para que le liberara espacio cognitivo para usted. ¿Qué era lo que usted concebía como lo más importante? Es decir, a mí me pusieron para mí lo más importante eran dos cosas. En los discursos domésticos, que el discurso que recibiera el presidente fuera impecable, pero que sobre todo, no importa cuál fuera el discurso sobre la modernización del Estado, que tuviera ese día el párrafo que nos interesaba que llegara a los medios, en el mensaje político que se desprendía de la estrategia. Y lo segundo era que el sistema de encuestas y grupos focales y de estrategia funcionara, porque usted tiene una estrategia, pero tiene que aterrizarla tácticamente, si no, no sirve para nada. Y eso requiere un poquito de una orquesta sinfónica. Hoy toca el violín, pero no toca la trompeta. ¿No? Porque si usted tiene a todo el mundo hablando todo el tiempo, pues no hay mensaje. Ya, interesante. Voy a leer aquí una cosa. Cuando voy a la oficina de Miguel, soy bien recibido, planteo mis quejas, soy escuchado y con esa misma amabilidad salgo con las manos tan vacías como cuando entré. ¿Quién dice eso? En fin, ¿qué se le hace? Es imposible pelear con una persona como él. Esto lo dice un senador liberal anónimo antioqueño en un perfil del 93 en Revista Semana sobre usted. Claro, ya en el 93 yo era secretario general, entonces, porque en esa secretaría privada uno está muy parapetado y casi que no tiene mucho contacto con los congresistas, aunque me tocaba algo de contacto con los congresistas que han sido parte de la campaña, porque claro, tienen un amigo en la campaña, pues van y visitan y dicen cómo hay. Ya en la general sí le toca a uno recibir pues a quién. Eso es un camello. La secretaria general de la presidencia, hoy la jefatura de gabinete, tiene una desgracia, es que tiene dos puertas de entrada. La puerta de entrada, que lleva hacia donde está su secretaria, y por donde entran los visitantes, y la otra puerta de entrada que da a la secretaria del presidente, que es por donde entra el presidente cuando le da la gana. Entonces, pues usted tiene que tener una agenda que es la agenda que usted tiene que seguir, pero pues usted depende del presidente, ¿no es cierto? Entonces todo el tiempo se le está desordenando la agenda. Yo creo que en el gobierno uno de los secretos es saber oír a la gente. Y hoy, por supuesto, lo que está de moda es que oír a la clase política es un pecado mortal. Por supuesto, la clase política se ha deteriorado mucho y las conversaciones con la clase política no me las quiero imaginar hoy. En ese entonces no eran así, o no eran todas así, solo muy pocas eran oscuras. Y saber qué llevarle al presidente y qué no. Porque usted sabe que cuando le enseñan a uno sobre campañas políticas, a usted le dice, mire, el equipo de campaña, el director de campaña, tienen solo una tarea: liberar al rehén. ¿Qué quiere decir eso? Que el candidato tenga todo su tiempo para entregar el mensaje, no para lidiar con boberías. Y eso es lo mismo lo que hace el staff presidencial, liberar al rehén. El presidente tiene que tener tiempo para pensar, para ejercer la presidencia. Si está metido todo el tiempo en boberías administrativas, pues ¿Quién era el presidente que decía que él era el primer preso de la nación? López Michelsen, ¿no? Una cosa así. Sí. Además en Colombia, donde todo el mundo delega para arriba, que es una mala manía. Dice, no, yo no puedo decidir eso, eso le toca. Claro. Déjeme lo hablo con... Claro. ¿Cómo recuerda usted los diferentes momentos? ¿Cómo partiría usted esos 4 años, el cuatrienio Gaviria? Primero el revolcón, luego el año terrible, que es cuando, como dice Tomás González, cuando las cosas le dan por pasar, pasan todas al tiempo. y luego la salida, el wind down, ¿o cómo lo divide usted? Sí, buena pregunta. Yo diría que el primer año, noticia de un secuestro del libro de García Márquez, son
los primeros meses del gobierno, y solo retratan un aspecto del gobierno, que es todo el tema de la política de sometimiento a la justicia. Digamos que ese capítulo termina en julio 21 de 1992. ¿Por qué julio 21 de 1992? Porque ese día se fuga Escobar. Entonces, en ese capítulo, que es el capítulo de la política de sometimiento a la justicia y del intento de Colombia de ponerle fin al narcoterrorismo del cartel de Medellín, ese ciclo termina de manera frustrante en julio 21 de 1992. El proceso, digamos, de apertura económica y de modernización institucional empieza también el 7 de agosto del 90, y la primera parte sale en la primera legislatura, en el 90, pero en realidad lo que pasa es que después viene la revocatoria del mandato del Congreso y la convocatoria de elecciones de constituyentes y la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91. Entonces, ese segundo capítulo, que es quizá el más potente, el que va a perdurar en la historia más, ese, digamos, concluye su primera parte en la firma de la Constitución del 91, y ahí arranca el desarrollo de la Constitución del 91, que tiene una arquitectura institucional gigantesca, que dura el resto del gobierno. Siguen las reformas económicas, que duran también, van par y paso con el tema de la reforma constitucional. Y yo diría que el ciclo, al mismo tiempo hay unos intentos de diálogo de paz con las FARC. El M-19 hace parte del gobierno de Gaviria, tiene un par de ministerios, tiene noticiero de televisión, está ahí. Navarro Wolf fue ministro de Salud, después Camilo González Pozo. Y entonces, digamos que no es tan fácil ponerlo en años. Es más fácil ponerlo como en ciclos. Como en rodajas temáticas. No, de todas maneras es un gobierno de cambio permanente, es un gobierno en cambio permanente, es un gobierno que empuja una agenda reformadora que Gaviria tenía muy clara en su cabeza, pero que empezó en el gobierno de Barco. También porque Gaviria estaba ahí, sí, claro que sí, pero Barco tenía unas cosas claras de reformas institucionales, la gente que trabajó con Barco tenía claras unas cosas de reformas institucionales. El comienzo de la apertura económica empezó allí, también con el grupo de economistas de Rudy Gómez, de Armando Montenegro, de todo este. Entonces, toda esta transformación institucional, uno puede ver sus preámbulos en el año 86 y su desarrollo hasta el año 94 y aún posterior. Sí. Pero si usted mira cosas como en el año, los puertos que hay hoy son consecuencia de la ley primera del año 93. O sea, hasta el 93 tenemos puertos públicos que son el desastre. Entonces, realmente fue un gobierno de actividad sin parar. Y en su mente, entonces, usted no tiene en su mente algo así como el año terrible, ¿no? Cuando se junta la fuga de Escobar, el apagón. No, yo tengo como 3 años terribles, como 4 años terribles. 4 años terribles. 4 años en que usted sale de la casa y usted no sabe si vuelve, 4 años en que... 4 años de horror, eso era una cosa muy loca. Eso es... Y yo estoy seguro que los presidentes que siguieron también tuvieron 4 años de horror. Yo no creo que ningún presidente en Colombia haya tenido descanso. Y es terrible cómo se escupen entre unos y otros y cómo se odian unos y otros cuando han compartido ese destino de gobernar una nación como esta, de hacerlo como con la entrega personal que eso implica, con la ambición que implica también, claro, pero con la entrega familiar y personal que implica, y que no tengan ninguna posibilidad de ser solidarios entre sí. Es una cosa de una mezquindad terrible. Pero el entusiasmo ese de la campaña, el Kinder, proyecto reformista... No, eso es una locura. Pero digo, no se mantuvo ese espíritu a lo largo del gobierno. Sí, cuando usted dice que fueron 4 años terribles. Mire, el último día del gobierno, día del gobierno, claro, cuando es elegido Samper y está este escándalo de narcocassettes y el enredo y el fiscal, una situación muy, muy desagradable para el gobierno, pero el gobierno estaba terminando en alza. Sí.
el gobierno tuvo una caída muy grande, acuérdense del apagón, o sea, ni siquiera la fuga de Escobar, en el apagón Gaviria estaba en 18% de favorabilidad, 18. ¿Cómo funciona eso? Petro tiene 28, 18. En 18 le querían pegar a uno en la calle. Ya. Si lo veían. Entonces, Gaviria salió por encima de 60% de favorabilidad. Porque todo empezó a funcionar. La economía empezó a mejorar, la inversión extranjera empezó a mejorar, la tranquilidad pública se recuperó algo. En fin, el gobierno salió bien. El último día en que se va Gaviria, todavía yo puedo decir que había la emoción del momento en el que llegamos. Cuando recoge un helicóptero a Gaviria ahí en la plaza de Armas, creo que se llama, y se va con su familia y tal, y no sé qué, después de que lo despide el presidente entrante, en esa ceremonia del café que entra el presidente que viene del Congreso, lo recibe el presidente saliente, se toman un café y se van. Nosotros queríamos evitar esa cosa de que lo gritaran o que lo aplaudieran o que cualquier cosa pasara en la calle. Un helicóptero lo recogió y lo llevó a donde tenía que llevarlo. No joda, como una película de Jurassic Park. Va hacia el horizonte. No, hay una medio agringada y televisada y coordinada con el equipo del presidente entrante, que era el que, digamos, gobernaba la televisión en ese momento. El que entra gobierna el programa. Pero, y la idea era salir, y aún así, ese día, ese mismo momento, había una gran emoción del equipo de gobierno, de todos los que quedábamos ahí, y le aseguro de muchos de los que ya se han ido, de, ¡guau! Este gobierno fue una cosa impresionante. ¿Y usted no sintió un vacío, hijo madre? Dijo, ¿y ahora qué? No, 31 años ya. Yo lo que sentí fue una liberación, la madre. Un alivio. Sí, claro. Un gran alivio. Yo sabía que mi vida no iba a ir por allá. Mi vida no era... Mi vida tenía que volver a sus cauces, digamos, normales o naturales. ¿Y usted nunca llegó a coquetear la idea solo por juego mental de no seré yo el sucesor? No, nunca. ¿De verdad? Nunca. Por ahí el presidente López me decía, cuando me lo encontraba, me decía, usted debía meterse en la política, no sé qué. Pero para la política hay que tener una serie de condiciones, la primera de las cuales es una ambición importante que neutralice los ataques personales que usted va a recibir, que es lo que le da el pellejo duro, ¿no? Usted tiene tanta ambición y una mezcla también para hablar bien de los políticos, de los líderes políticos que a uno lo inspiran, esa visión de que ellos pueden traer un cambio a una sociedad y mejorarle la vida a una cantidad de gente. La ambición le da el pellejo duro. Y otra vez, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Mi vida, ni mi interés, ni lo que yo quería hacer con mi vida iba por allá. Lo agradezco infinitamente, además agradezco que me haya dado ese regalo tan temprano en la vida. Una enorme responsabilidad con un jefe que tenía claro qué hacer y un aprendizaje y con un equipo fantástico de gente. Una gente increíble. O sea, yo todavía hoy hablo con todos ellos y es una gente extraordinaria. Digamos, si Gaviria hubiera querido hacer un grupo político y hubiera sido una persona más generosa, digamos, él habría tenido 30 o 40 personas a su lado acompañándolo en la política. Eso no pasó. Si la razón por la que no existe el gavirismo, diría usted, es por decisión del presidente Gaviria. Yo no sé leer a Gaviria después de que salió del gobierno. No lo sé leer. Gaviria se convirtió en el secretario general de la OEA y fue un buen secretario general de la OEA. Y uno diría, ya, ¿no? Usted tiene 57, 58 años, fue secretario general de la OEA, haga lo que hizo Belisario Betancur, o sea, no sé, sea como una conciencia moral del país. Y él, en cambio, se vino y se volvió un jefe liberal de barrio, de cada elección y de cada, claro, esa es su naturaleza y hay que respetárselo.
pero pues es el Gaviria de ahí para adelante. Yo no sé si se parece mucho al Gaviria con el que trabajamos los que trabajamos en el gobierno. En algunas cosas sí, cuando tiene posiciones muy firmes y muy claras en temas, y los ha tenido en varios gobiernos, momentos en que ha sido conciencia crítica del país, pero en otros no, cuando ha sido simplemente un jefe político de ocasión. Una cosa que me dijeron sobre usted, discúlpeme los rumores, es la manera de informarse para hacer entrevistas. El chisme es cultura. Que cuando usted estaba en ese momento, en esos 4 años, no se tomaba un trago. Pero venía usted de ser barman, ¿no? O sea, ¿es verdad eso? Es divertido porque en los bares nosotros, Álvaro Forero, Rafa Molano y yo, cuando montamos el bar, cuando estamos estudiando Derecho, no nos tomamos un trago. En el primer bar, hasta el año, qué sé yo, 87 o algo así, no nos tomamos un trago, porque si nos tomamos un trago, pues no podíamos pagar la universidad, y el bar nos pagaba la universidad, ninguno de los tres tenía pues familia de grandes recursos. Después ya en el segundo y el tercero tomábamos un poco más de trago, pero no mucho, nunca fuimos grandes tomadores, y yo sigo sin ser un gran tomador de trago. En el gobierno lo que pasa es que usted está muy ocupado. Entonces, por ejemplo, usted en el gobierno no tiene como, bueno, yo no sé si en este gobierno sea distinto, pero usted en el gobierno lo que hace es que almuerza muy rápido. Usted se va muy temprano de la casa, 6:30 de la mañana. Usted almuerza en la oficina, o había un claustro ahí, el claustro, no me acuerdo cómo se llamaba el claustro, al lado del palacio, y había una casa militar en palacio que tenía un comedor. Sí. Entonces usted almorzaba en uno de esos 3 sitios muy rápido. Cuando tenía un poquito más de tiempo se iba al boliche ahí al lado de la Plaza de Toros de Santa María, y a las 2 de la tarde estaba en la oficina, y a las 9 de la noche salía del palacio. Entonces usted lo que está es muerto cuando sale de ahí. Sí. Top 5 de días específicos que le hayan a usted quedado marcados. ¿Del gobierno? Pues yo diría, a ver, top 5, iría para atrás. Marzo 11 del 90, cuando ganamos las primarias liberales. Una cosa increíble, absolutamente maravillosa. El 7 de agosto del año 90, la posesión presidencial por primera vez afuera del Salón Elíptico. Fue la primera posesión que se hizo afuera, al aire libre, y fue espectacular. Y fue esperanzadora, y fue bienvenidos al futuro. ¿Y no hubo preocupaciones de seguridad? Muchas, pero pues había como, ya en el gobierno hay cómo protegerse. Pero bienvenidos al futuro fue ahí, ese fue un discurso en el que trabajamos muchos, pero me acuerdo que un primer borrador lo hicimos entre Mario Gutiérrez, que después fue embajador en Egipto, un paisa mayor, fantástico, un gran escritor, y yo, y después entró pues otra gente a escribir, y se escribió entre muchas manos. Pero ese día fue un día impresionante. El día de Bienvenidos al Futuro fue un día notable. El día de la firma de la Constitución del 91 fue un día muy emocionante. Un día que usted dice, bueno, esto va a durar. Una constitución hecha entre 30% del Partido Liberal, del Partido Gobierno, 30% del M19 y 30% de los conservadores más conservadores posibles. Y ahí salió una constitución que aún hoy nos recoge y nos une. Si hay algo que nos une es eso, de resto todo nos desune. Ese es otro momento bien importante. Tal vez los 2 momentos, digamos, el nacimiento de mis hijos, de los 2 mayores, que fue en el gobierno, también era esta cosa de estos milagros de la vida privada de uno en un momento de efervescencia, ¿no? Impresionante. Y yo diría que hay un momento, por otra razón completamente distinta, que es uno de esos momentos que uno nunca va a olvidar en la vida, que es la fuga de Escobar. Porque es uno de esos momentos de angustia, de desesperación, de frustración, y de comprensión de
hasta dónde llega la corrupción y de que el Estado colombiano es un parapléjico ilustrado, un cuadrapléjico ilustrado. No le sirven las manos, no le sirven los pies, la cabeza funciona más o menos bien a veces, cuando los gabinetes son buenos, cuando el presidente es un tipo correcto, razonable y piensa bien y no se enloquece, pues hay ilustración arriba, pero usted da una orden y nada pasa. Es impresionante eso. Cuéntame ese día, si le parece. No, eso sí da para otra grabación. Pero arranque. No, ese día es un día que es muy difícil de explicar en pocas palabras. Porque ese es uno de esos días, eso es como cuando a usted lo va a coger un carro y súbitamente todo su sistema sensorial cambia los tiempos. Y usted empieza ya no a detectar el tiempo en segundos, sino en milésimas de segundo. Eso pasa en una crisis así. Su sensación del tiempo cambia completamente. Y usted empieza a acordarse de segundos, de mi recuerdo de la noche esa del 21 de julio, el 20 de julio, de la noche del 20 de julio en realidad, el 21 de julio fue el día en que ya, pero la noche del 20 de julio. El comienzo del discurso, solo con esto cierro, pero la primera frase del discurso del presidente Gaviria en julio 20 de 1992, cuando instala las sesiones ordinarias del Congreso, empieza así: la noche del narcoterrorismo ha cesado. Y esa noche se fugó Escobar. ¿Eso lo había dicho en la mañana? En la instalación del Congreso. Esa noche él se iba para España en un viaje oficial. Noemí Sanín, la ministra de Relaciones Exteriores, fantástica, ya se había ido y estaba en España. Y esas son las cosas que los gobiernos tienen, en la vida, los gobiernos tienen estas cosas que son momentos en que el país a uno le recuerda el gran reto que todavía hay para conquistar el territorio, y hoy en día pues es uno de los temas más claros que tendremos para adelante, que es cómo recuperar el territorio de lo que pasó. ¿Cómo se sobrevive a una crisis así, Miguel? Pues eso hay mil cosas, digamos, el primer aprendizaje increíble, que es para mí un aprendizaje de comunicaciones y manejo de crisis, o sea, que no tiene precio. Es un aprendizaje que Gaviria obtuvo de la crisis del Palacio de Justicia. Por lo contrario, en la crisis del Palacio de Justicia, que fue del tamaño, no fue del tamaño, fue mucho más grave que la fuga de Escobar, porque el horror que hubo ahí, no nos vamos a meter ahí, pero Gaviria decía la potencia del debate político que yo le hice al presidente Barco en su momento, al presidente Betancourt, perdón, sí. A Betancourt en su momento, es que durante muchos días pude sacar pedazos de información que el gobierno estaba ocultando. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es la regla de oro del manejo de crisis, es diga la verdad y dígala rápido. Y nosotros lo que hicimos fue sacar 3 informes, uno que coordiné yo sobre la operación militar, otro que coordinó Manuel José Cepeda sobre sobre la política de sometimiento a la justicia, y otro que coordinó Fernando Carrillo sobre el tema de la catedral. Y esos 3 informes revelaban todos los errores que había cometido el gobierno. Pues sí, había cometido muchos errores, pero salieron en 3 libros el segundo día. Ya lo voy a dejar ir, se lo prometo. Yo me he preguntado algo que me imagino que usted le han preguntado cientos de veces, y es cuando uno ignora un tema deliberadamente y cuando lo desmiente rápidamente. ¿Cómo es una buena manera de preguntarse sobre esta situación? ¿Qué es lo que amerita? A veces uno ve gente que ignora el asunto y se le vuelve y se le vuelve y se le vuelve una cosa enorme, luego inmanejable. Y a veces uno ve y dice, ¿por qué salió? ¿Por qué salió a defenderse? Sí. Quedó peor parado ahora que salió a defenderse. Cada caso obviamente es particular, pero hay buenas preguntas para hacerse
cuando uno enfrenta, Dios no quiera. Sí, la más fácil. Perdón, es que me da risa, porque en estos días un amigo que tiene una pequeña crisis, está en crisis, es un empresario, y le digo yo, no, bueno, mañana va Miguel, si quiere yo le hago una pregunta abstracta que le resuelva su caso. ¿Y sabe qué me dice? Me dice es que yo lo único que ruego todos los días es no tener una crisis que amerite contratar a Miguel Silva, porque eso sería una crisis muy madre. El verdadero sueño del empresario es nunca tener que contratar a Miguel Silva. No, yo creo que es un análisis como el que hace, no sé, un cardiólogo, que es cuánto impacta el ataque. Porque hay ataques que son horribles y que además le pegan a uno como en la integridad y pero que se quedan ahí en un universo relativamente pequeño. Y eso pasa mucho en redes. Y en el momento que usted contesta, lo que hace es que explota eso en otras redes, en otro mundo de redes. Y eso le pasa a los gobiernos. Cuando un gobierno lo ataca a alguien chiquito y el gobierno contesta con toda su potencia, lo que hace es que multiplica el ataque a la dimensión de la fuerza del gobierno. Pero a veces hay ataques que no obstante que no hacen tanto daño, tienen un malware tan potente que uno dice, si yo dejo esto andando y no lo contesto, es como si lo estuviera aceptando. Entonces tengo que contestarlo, y ahí la pregunta no es si lo contesto, sino cómo lo contesto. Si lo contesto con un cañón, ¿no?, en el Twitter del presidente de la República o el presidente de la empresa, o si hago una cosa muy localizada, muy quirúrgica. Y después hay otras en que uno dice, el ataque no es tan grande y el impacto tampoco, voy a pasar de agache. Voy a mantener ahí una alarma temprana por si acaso, pero voy a pasar de agache. Y es muy difícil, porque en eso también hay como arte y ciencia, ¿no? Uno se equivoca también, muchos se equivocan en eso. Estamos condenados a... Pero dígale a su amigo que llame, que a sus órdenes. Le diré, estamos condenados a 4 años más de petrismo, a menos que alguien logre llamar a Uribe y Santos y ponerlos en son de paz. No, ni o Uribe, ese no es el desbloqueo ni Uribe, de lo que se viene. Ni Uribe ni Santos. O sea, Uribe, por supuesto, tiene mucho poder en la derecha. Santos está en otra cosa. Santos, digamos, su ascendencia sobre el sistema político hoy no es grande. Él tiene influencia, por supuesto, y es un hombre importantísimo. Pero yo no veo la política colombiana así. Yo la veo distinto. Yo veo que el uribismo se va a consolidar, va a tener un candidato en junio, julio o agosto, y después van a tener que ir a unas primarias contra Vicky Dávila en marzo, inevitablemente, porque Vicky les abre un flanco en la derecha. Y el petrismo, en cambio, va a tener un candidato consolidado entre septiembre y octubre. ¿Y qué pasa? Que el centro, que tiene el 50% del capital político, tiene que consolidarse. Y en un estudio que yo estoy haciendo con Open Society, lo que hemos tratado es, por un lado, construir una narrativa que sea un centro repotenciado, y por otro lado, tratar de que los dirigentes del centro izquierda al centro derecha tengan sistemas de consolidación. ¿Por qué? Porque si usted dice el petrismo tiene el 25 y el uribismo tiene el 25, si hay 10 en el centro, los del centro no van a llegar y vamos a volver a quedar entre opciones que para el centro son malas. Pero lo que yo le digo a mis amigos uribistas es, ojo, que es que si llega un uribista muy duro contra un petrista light, el centro va a tener una tendencia a irse hacia el petrista, ¿no? Es decir, Susana Muhammad, María Fernanda Cabal, el centro, cuidado que de pronto ese centro no ve mejor opción que alguien que no lo conocen. Ahora, obviamente, Susana Muhammad ya no puede porque se fue a planeación, pero era una candidata súper potente por lo desconocida. Es muy ideológica, muy, muy radical, pero no se ve ni ideológica ni radical. En cambio, el uribismo se ve muy ideológico y muy radical. Entonces, ahí. Pero bueno, puede pasar también otra cosa, que lo hemos visto en los estudios de opinión, y es que el país también está ávido de orden, está ávido de autoridad, está ávido de que
la gente de todas las clases sociales, de todos los estratos y de todas las ciudades está aterrada con el tema de inseguridad. Y aunque la pobreza y la desigualdad y el problema de salud que generó este gobierno son grandes, el tema de seguridad es preponderante. Entonces también puede pasar simplemente un péndulo. ¡Brum! Y es que el centro, puesto a escoger entre una opción de continuidad de este despelote y una opción de autoridad, diga, no, venga, ordenemos esta cosa y esto, acabemos este despelote. Con este despelote nadie puede prosperar. Siempre es un gusto conversar con usted. Eso le digo, mucho. Andrés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme.